por la gentrificación, ¿no? O derivada de la gentrificación. ¿A qué se refiere esto? Que no solo ahí, sino en muchas zonas de la ciudad, la gentrificación ha cambiado los barrios, ha expulsado a los residentes originales y ha cambiado la plusvalía de muchas zonas, lo cual ha causado que los habitantes originarios se tengan que ir de ahí porque ya no pueden pagar. Entonces nos vamos a la periferia, y en la periferia pues la ciudad cada vez se extiende más, ¿no? Y otra parte es el paisaje urbano, la cara o esa imagen que nos da la ciudad. Elegí el centro histórico porque históricamente ha sido un lugar que se ha venido autodestruyendo a lo largo del tiempo. Si nos vamos desde la cruz de plazas, que se demuelen edificios para construir algunas plazas, después se demuelen otros para ampliar la avenida Alcalde, que hoy actualmente, 50 años después, se vuelve a cerrar y ya es peatonal. Si nos vamos con la avenida Juárez, que también se amplió y también tuvo eso, la avenida Federalismo, y bueno, tenemos una gran historia de destrucción del patrimonio histórico edificado, y ahorita claramente en todo México y no solo en México, creo que en todo el país hemos visto mucho en la Ciudad de México que ahora se quejan de gentrificadores o gentrificators, no sé cómo se pronuncia, que de repente llegan extranjeros de Estados Unidos y como es más barato vivir en México, pues bueno, llegan a trabajar, pero eso hace que la plusvalía, digamos, sea más alta, o que los que rentan se aprovechen de eso y den pues más caro, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la parte local? Pero bueno, ya para no extenderme más, aquí es como la cara que nos da la ciudad y la cara que viene siendo después o a raíz de todo este fenómeno. Y bueno, gracias. Listo. Hace rato estábamos platicando. Y yo les decía a Ciro, a Daniel Azaret y a Jesús que pues está pintadito, está sus asuntos de tesis, que al rato hago una distinción acá. Todo el mundo cuando ha hablado dice mi tema, y entonces yo me permitiré hacer una reflexión respecto al tema y problema. Son dos cosas distintas. Un problema tiene varios temas, y este se construye de dos patitas: evidencia de cualquier tipo y una mirada inicial, enfoque, conceptos, de tal suerte que el problema es una construcción analítica. No es estudio la cámara. La cámara es la parte de la evidencia, es qué cosa de la cámara, y ahí es donde viene esto. Yo puedo estudiar la cámara desde la perspectiva de todo el asunto de la óptica y los lentes y no sé qué, pero puedo estudiar la cámara desde la perspectiva ergonómica. El compañero pues a eso se dedica, y de repente seguro él nos dirá, hay camarotas que su diseño es medio complicado y otras que no. Entonces, un problema de investigación se construye, no es voy a estudiar la silla, voy a estudiar dice la imagen, sí, pero ¿qué cosa de eso? Y ahí es donde aparecen ciertos conceptos, ciertas valoraciones teóricas iniciales que me permiten construir un problema. Un problema es una construcción analítica, no es la evidencia que está ahí enfrente de nuestras narices, ¿no? Sí, y esa la puedo ver desde muchas perspectivas y haciendo recortes distintos. Y entonces el problema, la evidencia, a través de esta mirada son los lentes que valoran esta evidencia inicialmente y se convierte en un problema. Y cada problema tiene un montón de temas. Nota metodológica. Bueno,
Pero hay colegas que piensan de otra manera, ¿no? Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Al rato les digo qué es lo que pasa. Bueno, en lo de Ciro, a ver, una ciudad, ¿quién hizo las ciudades? Todos nosotros, los habitantes de ella. ¿No? Entonces, aquí usted integra calidad de imagen urbana, entonces usted seguro va a tener ciertos criterios que establecerá primero para establecer qué diablos es imagen urbana y luego cómo valora su calidad, ¿sí? Pero de un cierto acotamiento que es el centro histórico de Guadalajara. Bueno, si incorporamos, lo cual, insisto siempre, no quiere decir que lo incorporen a Chaleco, sino puede que sí, puede que no, según sus intereses. Si yo incorporo aquí una mirada desde el enfoque territorial, por tanto, de las relaciones que cambiaron el centro histórico, entonces yo tengo que mirar actores, vamos a volver a poner muñequitos. Hay actores muchos que se relacionaron entre sí de cierta manera, que generaron modificaciones en el centro histórico de Guadalajara, que en el tiempo 1 era de cierta manera y en el tiempo 2 es de otra manera. Usted lo que está viendo es la manifestación y está proponiendo una valoración de esa manifestación a través del criterio de imagen urbana, que no existe en sí, es una construcción. Imagen urbana puede ser, y usted es el especialista, yo no, tucu. Y luego va a agregar calidad de la imagen urbana, entonces la voy a valorar con distintos criterios, sí, pero esa es la expresión. Ahora, estos cambios de esa realidad que usted lee bajo el concepto imagen urbana es un acotamiento que es un locus específico, el centro histórico, que usted tiene que acotar. A ver, el centro histórico ya hay una convención de que es de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá, ¿no? Entonces usted tiene que decir, bueno, parejo todo el centro histórico se transformó en un periodo, o son etapas, o tiene que decir cuáles son los cambios emblemáticos, que era una cosa y dejó de ser eso y pasó a ser otra cosa. Eso te tiene que precisarlo. Y una vez que precise eso, diga, ¿cuáles fueron otra vez? O sea, si nosotros hacemos las ciudades, pues tengo que ver cómo cambió el centro histórico de Guadalajara a partir de ciertas interacciones entre múltiples actores. ¿Sabes? Ahí está. No estamos acostumbrados a analizar relaciones. Hace muchísimos años unos de mis amigos me decían, es que tú no haces economía. Y yo les decía, ¿cuál economía? Pues hay 1000 corrientes, ¿no? Es que tú haces como sociología. Entonces yo, para acabar la discusión, les decía, mira, yo no hago ni economía, ni sociología, ni nada. Yo me dedico a desarrollo territorial. Entonces déjenme de fastidiar con sus... Yo uso lo que me es útil para explicar cosas. Si viene de esta disciplina, pues mucho gusto. Si viene de esta otra, pues me alegra mucho. Si viene esta método técnica, yo no sabía análisis de redes, pero para analizar relaciones me viene al pelo conocer análisis de redes. Y redes multicapa, pues yo no sabía, pues las aprendo. A mí me interesa analizar interacciones que producen, como toda interacción humana, efectos específicos. El centro histórico de Guadalajara era así y pasó a ser asá. Entonces usted tiene que hacer acotamientos de su locus específico, cuáles fueron los cambios emblemáticos, qué calles, qué avenidas, qué decisiones, lo que decía Jesús de que se decidió peatonalizar ciertos lugares, o sea, porque si no puede ser gigantesquísimo, ¿eh? Y luego decide usted si le parece bien, útil, explicativo. Esto es o sea, el centro histórico es un producto social, ¿no? Es hijo de la sociedad. Bueno, pues ¿cuáles fueron las interacciones que dieron lugar a eso? Ya está.
¿Y cómo le hago? Pues todo el arsenalito analítico que hicimos. Es decir, yo siempre me importa expresar lo más llano posible y luego le vamos incorporando, bueno, ¿y cómo le hago? ¿No? Pero que tenga claro cuál es mi unidad de observación, interacciones, no los actores, ojo, no es el actor, sino la interacción de los actores que producen algo que en este caso de Ciro es una transformación. ¿Qué hago? ¿Estoy bien o? Una transformación del centro histórico. Hay cambios notabilísimos que pueden marcar un antes y después de que aquí medio iba y a partir de aquí ya es otra cosa. Entonces de repente pueden ser cambios graduales, de repente pueden ser cambios de tajo que cambian la ruta. Esas son consideraciones que usted tiene que valorar. De repente usted puede ver, fueron de a poquito y de repente, ¡poing!, cuando nos dimos cuenta ya era otra cosa. O de repente fue ¡chas! Querétaro. Hicieron lo mismo que aquí. Feote que está ahora Querétaro. Caluroso, como es ahora acá. ¿Por qué? Por estos esquemas. Es decir, el tipo de ciudad que existe pues es hijo de interacciones entre actores que tienen un proyecto de ciudad y lo llevan a cabo. Y voy derecho, no me quito, y si no se le pone otro enfrente, pues que plancho. ¿Se apagó el micro, qué? ¿A poco? ¿Se le fue la pila? Parece. Usted dirá. Se acabó. Hablamos demasiado. Bueno. Sí, claro. Sí, no, queda muy claro y queda muy esa parte como que, digo, sobre todo nosotros que estamos en primer año. Gracias. Como que aterrizamos algo y luego nos trabamos y ya luego empiezan a salir más cuestiones y sí sentimos como ahorita que es, ¿y ahora hacia dónde, no? O realmente lo que estoy planteando, si va por ahí o no, o para dónde le doy. Entonces queda muy claro que el caminito de hacia dónde tenemos que ir, así como lo explicó. Entonces, sí, incorporamos esta mirada, que ustedes son libres, es decir, no es yo no soy fanático de, mire, si usted no hace eso, ya ni me hable, ¿no? Es que así hay colegas, ¿no? O sea, usted, claro, si no hace eso, yo ni me hable, ni me dirija la palabra, porque la manera es esta. Está difícil así, ¿no? Que avance la ciencia y el conocimiento y la sociedad. No, pues hay 1000 maneras. Yo he desarrollado esta, pues si a usted le viene bien para explicar cosas, pues a todo dar. Y si no, otra vez. No, está prendido. Ya vio. Yo siempre digo, por eso zapatero tus zapatos. ¿No? Cada quien sabe su asunto. Bueno, más o menos. Sí, todo bien. ¿Hay una pistilla por dónde? Sí, no, bastante, sí. Bueno, va, está bien. Y ya les dije, quien quiera conversar, dialogar sobre estos asuntos, yo de veras encantado. Bueno, Daniela. Jesús, ¿usted quiere decir algo? No. Ladies first, damas. Otra vez se pusieron considerados. Bueno, mi tema de tesis mi problemática que quiero abordar es sobre, yo voy a hacer un análisis geoespacial de la segregación en el acceso al agua en ciertas colonias, en mi caso son colonia Tercera Chica y Tercera Grande en San Luis Potosí. Entonces yo lo que me quiero enfocar es en la situación socioeconómica de los habitantes de esas colonias y también en la ubicación geográfica, de por qué no les llega esa agua y pues a correlacionarlo, la ubicación y la situación socioeconómica en ese caso. O sea, y San Luis Potosí... ya sabe qué pasa, ¿no? Es decir, antes de hacer la correlación, usted ya sabe qué pasa. Sí. Nada más es como... Ese podría ser el punto de partida para explicar cómo se ha generado la segregación socioespacial. Eso que está haciendo va a
tengo que usar el pico pero es que había dos, ¿no? El otro no se descargó. Claro, tiene usted razón, no, está bien. A ver, ahorita nos dice qué cosa va a hacer con el análisis geoespacial, ¿no? Lo que nos cuente. Y dos, usted dice voy a correlacionar. Usted misma nos los decía hace rato y está empezando. Pues sí, los que están más pobres no tienen agüita. Pues qué raro, ¿verdad? Pues así hemos construido ciudad, en una lógica de inequidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cambiarla en una lógica de equidad. ¿Y cómo le hacemos? Pues cambiar las interacciones para que generen una lógica de equidad. La gracia desde la perspectiva que hemos sugerido es ¿y cómo ocurrió este acceso diferenciado del agua que tiene sectores de la población que claramente hay unos que están marginados y otros no? Ya les conté lo de Quito. Fíjense qué interesante esto. En Quito hay una virgenzota, grandototota, no me acuerdo la avenida. Y esa virgenzota sur, si no me equivoco, mira al norte, donde están la gente que tiene más paga. Y al sur está la gente, o sea, típico fenómeno de segregación espacial. Y en el sur vive la gente que no tiene más recursos. En el dicho popular dice la gente, no me acuerdo cómo se llama la Virgen, hasta la Virgen nos ha dado la espalda. ¿Qué tal? Pesadota la frase, ¿no? O sea, estamos pobres, no sé qué, y hasta la Virgen nos da la espalda. Y eso es cotidiano, que la gente lo dice. Ya lo toman de chistecito, pero ahí lo dice. Entonces yo creo que si a usted se desvía de eso, que usted es su foco, pero si lo considerara pertinente, ahorita lo que estamos tratando es de ilustrar cómo literal en todos los problemas de investigación pueden incorporar esa mirada, esa perspectiva con esas herramientas. Entonces es cómo se fue gestando esa realidad que usted constata aquí y verifica que pues sí, en estas zonas son más pobres y ahí no tienen agua. Que tiene que ver con cómo se construyó ciudad ahí. ¿Qué actores fueron los que? Anécdota, Siena, y en Italia, es una ciudad que en los años 70, ¿sí? Que en los años 70 se debatía entre ser una ciudad de turismo y ser una ciudad universitaria. Y había actores de uno y otro lado que se contraponían en el proyecto de ciudad, porque significaba una cosa u otra. Ganó el proyecto de ciudad turística, aunque las universidades ahí son muy importantes y tenían propuestas muy concretas de ¿y cómo tendría que ser nuestra ciudad para que sea, que su eje articulador, estructurador tenga que ver con el mundo universitario? Por ejemplo, cosa que pasa en Bolonia. Y nada, ganaron los otros, y ganaron los otros con el peso fuerte de inversionistas alemanes. Ahí es donde viene actores residentes y no residentes que hacen que las cosas caminen de cierta manera. La Riviera Maya, pues mírenla, todo el norte y el este de la península, pues desde hace un montón de años, inversionistas españoles de otros lados y también nacionales, dijeron, esa región es así, y la pasaron a fastidiar. De estos de Xcaret, ay, la gente se fascina, ay, mira qué lindo, pues qué lindo, desgraciaron, a eso sí desgraciaron todos los cenotes y le voltearon y le hicieron caminitos, ¿no? Entonces nosotros hacemos que una región, decía Néstor ayer, que los del otro centro se han agandallado a partir de su idea de regiones, me ha faltado comentarlo. Nosotros hacemos el rostro de ese territorio, que es hijo de las relaciones que establecemos. Y ahí son vencidas suavecitas o durotas. Esta es una realidad que vemos, y entonces es cómo se configuró esa. Y entonces ahí hay cortes temporales y relaciones clave. Ustedes pueden pensar,
para no atosigarse de, híjole, tantas, no. Piensen en relaciones clave que en su opinión, a través de esa ruta del instrumento, les permitan ver, es que hay estas y estas y estas y estas, pero estas dos fueron las meras importantes que, pácatelas, marcaron un antes y un después en la segregación socioespacial y en el acceso diferenciado marginalizador del agua. Es que en serio, aparecen todos siempre. Le toca a Sarraí, oye, aquí. Ahorita estamos sintetizando mucho, pero digamos lo que quiero es enfocarme en cómo aparecen en sus asuntos de investigación. ¿Qué sucede cuando incorporo la mirada del enfoque territorial en los términos que hemos señalado en estos días? ¿Y qué quiere decir? Y hay múltiples rutas para llevarlo a cabo. ¿Listo? Soy todo oídos como los demás. Bueno, en mi proyecto de tesis estoy buscando diseñar un plan estratégico para reforzar capacidades adaptativas ante riesgos asociados a eventos hidrometeorológicos. Eso en el municipio de Puerto Vallarta. Hasta el momento he estado revisando pues los planes y todas las normativas que rigen precisamente el diseño de resiliencia o estrategias para resiliencia, para poder evaluar vulnerabilidades, para localizar zonas de riesgo y cómo involucran a la población en, pues precisamente en eso, en el desarrollo de estrategias. Claro. A partir de aquí estoy buscando indicadores que me ayuden a evaluar la eficacia de la aplicación y el éxito que tienen estas estrategias ubicadas en diferentes planes o normativas. La aceptación que tiene la población de estas estrategias o de estas políticas y finalmente cuáles son los actores que se involucran para poder desarrollar estas estrategias. Entonces, a partir de aquí es cómo proponer una actualización de las políticas actuales a partir de la aceptación de la población y de la realidad de las diferentes localidades del municipio. Va, clarísimo. De repente a usted y quizá a otros les pueda ser útil esto que les conté ayer. Los de rueditas son bien buenos porque puede uno, no se cae uno, se apoya. Esto que les comentaba ayer de esa metodología que los de LIMPI me pidieron con 3 criterios. Pertinencia, usted ha subrayado con otras palabras desde ayer la pertinencia, o sea, ¿están buenas o no están buenas las estrategias que se proponen? Usted dijo, no, pues es que no tiene que ver con la comunidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pertinencia. Consistencia, es decir, el cuerpo de disposiciones que configuran la estrategia son coherentes entre sí. Y el otro criterio, grado de apropiación social, justo. Bueno, entonces, si acaso les sirve, pues ahí les comparto esa metodología que hicimos para valorar justo esas 3 cositas. Ahora bien, usted lo que va a proponer es, su propósito es generar una propuesta para desarrollar estas. Para efectos de comunicación ahorita me atrevo a decir que sean pertinentes, que sean consistentes y que haya apropiación social, ¿no? Para utilizar esos 3 criterios. Entonces, usted va a hacer una propuesta cuya aspiración es que las estrategias, una estrategia de desarrollo de capacidades que cumplan con esos criterios. Bueno, entonces hay 2 en general, pues hay muchas, pero ahorita se me ocurren 2 posibilidades. Es las estrategias del tiempo 1, cómo se generaron, y luego vendrán las de usted, que habrá que ver
hasta dónde llega, es decir, solo la propuesta o que también hay un piloto de aplicación. Ahí es donde tiene usted que decidir, ¿no? Sí, estoy buscando que haya una generación de escenarios para poder decidir si van a ser aplicables o no finalmente, y a partir de eso ya poder diseñar ese plan completo, el plan estratégico. A partir de las características, eso lo quiero hacer a partir de las características actuales de la población, el grado de resiliencia que presentan, la vulnerabilidad ante este tipo de riesgos, la marginación que tiene, el grado de marginación que tiene la sociedad también ante estos eventos, y pues una actualización de las zonas de riesgo, porque no hay hasta el momento un mapa que esté actualizado en todas las zonas de riesgo con los nuevos asentamientos que hay en el municipio. Sí. Se quedó, creo que 2017 fue el último mapa que hicieron de Atlas de Riesgo para el municipio, y de ahí no se generaron nuevos mapas, no se vincularon con los asentamientos nuevos. Todo el mundo la ¿verdad? Sabe. Entonces, pues así como sin exponer mi integridad física, quisiera hacer eso, principalmente pues actualizar esos mapas de riesgo y entrelazarlos con los nuevos asentamientos y entrelazarlos con esa percepción del riesgo que hay por los habitantes, porque una cosa es que no se perciban en riesgo, entonces pues ¿para qué voy a desarrollar capacidades que me ayuden a prevenir un desastre si no estoy en riesgo? Exactamente, entonces es como que toda esa parte de generar estas estrategias que de alguna manera sean generadas, valga la redundancia, por la población, para que ellos ahora sí se perciban como vulnerables ante estos eventos y que puedan ellos generar sus propuestas que se apliquen en las localidades, porque de nada me va a servir tener un plan súper chulo si al final los habitantes van a decir, pero eso a mí de qué me sirve. Claro, aparecen nuevas vertientes. De entrada también eso de Brunetta le va a caer bien por lo de los escenarios, y luego les comparto ese otro donde yo usé uno de los N1000 métodos que hay para construir escenarios, que es simple, bonito, poderosito y útil. Bueno, entonces, de lo que dice usted, a ver, viene, usted está valorando cierto estado de los actores. Entonces pregunta uno, dentro del mismo estado de los actores, ¿homogéneos o diferenciados? Cuando dice la población, es zonas vulnerables, sí, pero dentro de esas zonas vulnerables que usted dice, eso es una zona vulnerable, aunque ellos no lo perciban así. Pero entonces usted tiene que decidir, solamente estamos en atributos, en variables, en toda la lista que nos dijo. ¿Homogénea o diferenciada? Puede ser, usted ahí tiene que elegir si agarro el conjunto o hago una diferenciación por algún criterio, porque puede ser que unos perciban el riesgo y otros que no, dentro de una misma lugar. Esa es una consideración. Todo eso es para pensar siempre, ¿verdad? Que ese es el chiste de investigar. Y luego la otra es, bueno, ¿y qué tal que introducimos esa perspectiva del análisis territorial donde nuestras unidades de observación son las interacciones? Entonces es interacciones, ¿cómo es que la población que está en esas zonas de riesgo, una, llegó a vivir o su zona se convirtió en zona de riesgo? Son dos cosas distintas. Bueno, tres, ahí va una. Es, yo llego a una zona que ya es de riesgo. Dos, yo vivo en una zona que se convierte en zona de riesgo. Por ejemplo. Entonces, ¿cuáles fueron los mecanismos, la interacción entre los actores que hicieron? Otra vez, estamos produciendo ciudad. Puerto Vallarta es uno de los ejemplos más tristes del país, literal, más tristes. El otro más triste, o sea, un lugares bellísimos que hoy día es una tristeza. Yo ubico dos que se ponen a llorar: Puerto Vallarta y Playa del Carmen en Quintana Roo.
O sea, una desastrosidad absoluta por una lógica de voracidad de actores chiquitos y grandes de dinerito, dinerito, dinerito. Entonces, así como Ciro, a ver, el centro histórico cambió. Bueno, Puerto Vallarta cambió. Esas que hoy día son zonas de riesgo, antes eran, desde siempre, desde cuándo, ¿qué pasó ahí? Que convirtió esas zonas en zonas de riesgo y cuál fue el proceso que construimos, por así decirlo, Puerto Vallarta, es decir, en desarrollos inmobiliarios que generaron que esas zonas se convirtieran en zonas de riesgo, a partir de cuánto y fruto de qué interacciones. De hecho, uno de los ejemplos más como que emblemáticos de Puerto Vallarta es la isla del Cuale. La isla del Cuale no era isla y el Cuale pasaba solo por un mini canalito hasta que llegó el Quena. Y el Quena fue el que devastó toda esa parte y dividió ahora sí lo que es la isla del Cuale. Esa era una zona de riesgo, se construyó ahí creyendo que jamás iba a suceder algo que pudiera modificar la dinámica de la región. Llegó Quena, transformó la zona, devastó lo que había ahí, generó la mini isla del Cuale, pero en vez de que los actores responsables de un ordenamiento pues que fuera sostenible vieron la oportunidad como plusvalía, en vez de que dijeran, bueno, ya si ya lo devastó un huracán, quiere decir que aquí se va a seguir devastando. Al contrario, dijeron, bueno, ya se hizo más bonito, el paisaje ya formó una isla, entonces ya puedo vender más caro. Y a partir de ahí se genera lo mismo en muchas otras zonas de Vallarta. Pues ahí está. Entonces usted puede tener casos diferenciados en Vallarta, que tendrá que escoger cuáles, todos puede ser muchote, pero ahí usted decide. Y quizás en algunos ver, ¿y qué convirtió esas zonas? Lo que acaba de decir, en zona de desastre. Y ahí hay actores con nombre y apellido que aparecieron, que a partir de ciertos carriles interactuaron y que hace rato cuando estábamos comiendo de algo que dijeron varios, a ver, la omisión, ¿sí?, es un tipo de actuación, ¿sí?, dentro de una interacción. No hacer nada. No hago nada. Nosotros podemos ser responsables de tal cosa, pero yo no hago nada, soy omiso. Pero la omisión no es la interacción, es lo que hago en esa interacción. Bueno, entonces muchos de esos casos son porque se hacen tontitos, porque hay dinerito de por medio o voracidad absoluta. Eso ha pasado en un cerro de lados del país y necesitamos pararlo. Eso de las playas, ¿cómo que playa privada? ¿Pero qué les pasa? ¿No? Entonces revertir eso, pues en esa estamos, ¿no? Entonces sí queda más o menos claro por dónde podría ubicar. Ya dio un poquito más de rumbo. ¿Qué produce que una zona sea de riesgo? Pues ciertas interacciones que hacen que eso ocurra. O sea, en todos estos fenómenos de especulación urbana voraz, pues el componente, mecanismo institucional no formal llamado corrupción juega un papel protagónico, pero que va luego enlazado con mecanismos institucionales formales que son tan laxos, tan carta Santa Claus, que dan margen a que eso sea lo importante. ¿Sí? ¿Sirve más o menos regular? Sí. Me deja más clarito, además pues ahí como que abonando. Tampoco voy a dar nombres ni etiquetas ni nada, pero vamos a decirlo como el conocido de un conocido. Ajá. Que trabajaba pues justamente en la parte en el departamento de permisos de un desarrollo inmobiliario. Su chamba era buscar como esos vacíos legales para poder generar construcciones, claro, que estuvieran claro, en el margen de lo legal, vamos. Así es. Que no fueran completamente legales, pero que tampoco estuvieran irrumpiendo en algún apartado y que después pudieran multarlos. Pero ese era su trabajo, buscar vacíos legales. Entonces, pues así como ese, pues, sé que todos los demás están igual. Ese ha sido se especializan en eso profesionalmente. Hay un personaje famosísimo, que tiene unas barbotas, que ya saben cuál es. Ese cuate, su despacho de abogados era especializado
en lo que acaba usted de decir para que las grandes empresas hicieran defraudación fiscal. Entonces, en los procesos inmobiliarios, eso que acaba de decir Saray ha estado ocurriendo de una manera espeluznante. Tal cual, o sea, siempre el rostro de una ciudad, el rostro de un paisaje, tiene que ver con actores que en un tiempo X fueron, y eso nos dio lugar a segregación, gentrificación, etc. Jesús, ya lo hicimos esperar mucho. Pero no estuvo bueno lo que dijeron. Bueno, pues ya me conocen casi todos, soy Jesús, soy geógrafo, maestro en urbanismo y estoy cursando el primer año de doctorado. Desde que estaba en la facultad de geografía me llamaron muchas cosas la atención porque es una carrera tan diversa, que ves la parte social, la parte humana, la parte física, es un gran abanico ser geógrafo, ¿no? Entonces yo estaba ya con cierta preocupación porque estaba en séptimo semestre y todavía no sabía a qué le iba a tirar, ¿no? Me gustaba todo. Y tuve una plática con un maestro ahí, tuve la fortuna de platicar con uno de los grandes maestros de la facultad, el arquitecto Jorge Camberos Garidi, y ahí dije, esto es lo que yo quiero. Entonces mis tesis tanto de licenciatura como de maestría son de corte urbano, pero siempre hay que tener como mucho cuidado en no hacer una tesis de urbanismo, o sea, como que hay que transitar ahí muy sutilmente entre la arquitectura, el urbanismo y la geografía, no perder nunca el referente geográfico. Entonces a partir de ahí pues el trabajo que estoy haciendo es sobre la transformación del centro histórico y específicamente es como referente empírico tomo el Paseo Alcalde. Y bueno, pues el enfoque que yo le doy ahí, porque al ver la transformación salvaje que ha tenido el centro histórico ante la paciencia y complacencia de gobernantes, habitantes y todo lo que conforma la ciudad, es importante conocer y poner un poquito en contexto, ¿no? Porque nunca he conocido una ciudad que se destruye a sí misma con tanto afán. Es patético lo que se ha hecho aquí. Y los habitantes, pues bien, gracias, ¿no? Y los gobernantes felices. Entonces, en ese sentido, yo estoy trabajando, no el presente, bueno, sí, el presente, pues, pero tomando como referente también el pasado. O sea, el origen está en el pasado de este desastre, está en lo que han hecho ante la crucifixión de la ciudad, del centro histórico, para construir la cruz de plaza. Se destruyó ahí gran cantidad de patrimonio histórico, arquitectónico, porque decía el gobernante de esa época que era necesario crear grandes avenidas en el centro para dar desahogo al gran tráfico de la ciudad de 1950. Pues qué tanto tráfico podía tener en 1950 la ciudad, era mínimo, ¿no? Total. Entonces a partir de ahí hay un abandono del centro histórico, la gente no va al centro histórico, porque a partir de 1969 se crea la primera plaza comercial, Plaza del Sol. Fue Sol, ¿no? Sí, Plaza del Sol. Sol fue primero y Patria después. No, primero fue Plaza del Sol, noviembre del 69, es cuando abren sus puertas, y a partir de ahí se vienen en cascadas. Entonces, si la gente de por sí ya no iba al centro histórico, pues con el advenimiento de las plazas comerciales, abandonan el centro histórico. Entonces, como que todavía no contentos con esto, se toma la iniciativa unilateral de crear la principal arteria del centro histórico, la que más patrimonio arquitectónico e histórico tiene, para hacerla peatonal. No se socializó suficientemente el proyecto, fue una medida así de un solo lado, y es un fracaso el Paseo Alcalde. Son aproximadamente 3,5 kilómetros, y ese error lo van a llevar todavía 3 kilómetros más hasta el Agua Azul. Entonces, donde no hay más que ruinas, no hay vivienda, son edificios viejos. Entonces digo, ¿cómo replicar el error todavía 3 kilómetros más? Entonces, mi objetivo de la tesis es cómo percibe la gente ese espacio. Es un trabajo a través de la geografía de la percepción.
¿Cómo percibe la gente ese espacio? ¿Por qué no va? ¿Es inseguro? ¿No hay los suficientes atractivos como para que la gente asista? Entonces, ¿qué está pasando? Esa inversión de cientos de millones de pesos, ¿a dónde se fue? Comentábamos ahí en la comida recién que una de las opciones era, en lugar de que el tren fuera por debajo, que se generara un carril confinado para el tren, y de esta manera rescatar un poco la avenida. En fin, entonces va a ser un trabajo desde la geografía de la percepción, tomando como referente a los grandes geógrafos como Pierre George, David Harvey, por ejemplo, Schulter, cómo conciben ellos el espacio, y hacer un análisis desde ese punto de vista de la geografía de la percepción y arribar a conclusiones, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va mi trabajo de tesis. Sí, pues clarísimo, claro. Son bien... Vamos más rápido, sería bueno que también hiciera como un tipo de proyección. ¿A qué se refieren? Sí, porque como que se podría especular mucho de lo que podría proyectarse el Paseo Alcalde, en qué se podría transformar. Por ejemplo, yo, no sé, he problematizado que quizás ahí intenten hacer algún tipo de segundo Chapultepec o algo por el estilo, comprar así como que zonas restauranteras allí en las casas, y por lo mismo como que se ha estado expulsando a cierta población de ahí, y no sé, o sea, puede que ahorita quizás algunos, bueno, también una pregunta que me estaba surgiendo ahorita que estaba hablando de él, ¿no? Su tema, pero ¿qué clase de población, no? En lo personal a mí como que sí me gusta el Paseo Alcalde, pero bueno, es por eso que también sería la pregunta, porque quizás ahí los habitantes, como están siendo expulsados, podría ser una diferente visión, ¿no? De la que yo comparto, o de los turistas que vienen de otras partes, ¿no? Que también llegan a venir aquí a la ciudad de Guadalajara y pues también les gusta, ¿no? Así que, pero no sé, es por eso que decía también lo de la proyección, ¿no? Porque en un futuro quizás, como ahí puede que se genere algún tipo de segundo alcalde, puede que también esta visión que se podría quizás generalizar puede que cambie, ¿no? Bueno, eran nomás así como que mis inquietudes ahorita que estás escuchando su tema, que es muy interesante, ¿no? Me gusta mucho eso. Bueno, ahorita reflexionamos Es sobre complejo, esto. ¿no? Jesús iba a continuar algo para redondear, Sí, y luego viene Iván. es complejo porque abordarlo así de primera intención, porque es uno de los barrios con más arraigo y más tradiciones, de las pocas que orgullosamente tiene la ciudad. Todavía el barrio del Santuario es un referente, ¿no? Histórico, porque ahí está la sede del principal benefactor de la ciudad, Fray Antonio Alcalde. Ahí que generó él una vivienda popular, eran 16 manzanas de vivienda popular para la gente que llegaba al Hospital Civil y no tenía dónde quedarse. Es la principal obra que hizo nuestro fundador y de la Universidad de Guadalajara, de paso también, ¿no? Entonces, sí comparto pues que el suelo tiene que generar dinero. O sea, el suelo es un generador de dinero, y más esa vía, pero llevarla al nivel, con todo respeto, de Avenida Chapultepec, donde no hay prácticamente, bueno, colonia tradicional ahí, la colonia americana, la colonia francesa, y creo que ahí me paro a buscar una tercera, ¿no? Pero como darle ese giro así rápidamente económico, y precisamente es una de las estrategias. El compañero, no sé quién sea, no veo, tiene razón, ¿no? Entonces es buscar los atractivos sin que lastimen la tradición, buscar los atractivos económicos sin que haya un desplazamiento, cómo incorporar a los vecinos, involucrarlos en el paseo, porque llevarlo hacia ese brinco de Avenida Chapultepec, sí se me hace atrevido, ¿no? Llenarlo de cantinas y de bares, pues no se me hace, digo, sí generaría dinero, pues, pero no es eso. Hacer ciudad no es hacer dinero, hacer ciudad no es pegarle más casas a la ciudad, o sea, son cosas diferentes. La cosa es que la gente se apropie de ese lugar de manera permanente, que no sea un lugar de tránsito, que sea un lugar de permanencia. Por ahí va más o menos, ¿no? Nada más que quienes se van a apropiar del lugar también. ¿Para quién va la ciudad? ¿Para quién va el centro? Es que de entrada, por ejemplo, si mal no recuerdo, con un artículo, un capítulo del libro que trabajé con la doctora Katy Lozano,
en el análisis de clústeres de servicios de alimentos, de pequeños y medianos servicios de alimentos, se analizaron los corredores gastronómicos que ya están emplazados oficialmente en Guadalajara, entre ellos el Paseo Alcalde hasta el Agua Azul. Y también se debe tomar en cuenta lo que tú dices, para quién es la ciudad. Al final de cuentas, en el caso del centro, que es el corredor Alcalde, sumado al Parque Morelos, que hay otro corredor gastronómico ahí, oficial, se ha quitado la densidad. Hay un programa de densificación de población, pero realmente ¿para quién es? ¿Para los pobladores de Guadalajara, para tener más población, o para los extranjeros, los denominados estos migrantes trabajadores a distancia, que son migrantes? No vamos a romantizar que no son migrantes, o sea, son migrantes ilegales que están trabajando aquí, que tienen la capacidad de pagar más y que están retirando a la población. Y estos programas que se están haciendo, clústeres de alimentos, ¿qué tipo de gastronomía? ¿Qué gastronomía es? No es la tradicional. Hay gastronomía, sí, para los oficinistas, trabajadores que van al centro, pero realmente la población del centro se está yendo, y la mayoría de las personas son personas de la tercera edad. Ya no le digas Morelos, dile la Alameda. Exactamente, o sea, y déjense venir, y a partir de eso se vienen todas las medidas higienistas, sacar a todos los sin casa, por así decirlo, sacar a trabajadores sexuales, retirar todo lo que son grafitis, que se vea bonito, lo que comentaba aquí el compañero, la imagen de una ciudad sana, por así decirlo, una buena imagen, no más quería ver eso. Sí, justo, digamos, sí, Eva. Bueno, creo que los procesos que están ocurriendo ahí en ese lugar son aún todavía mucho más complejos, ¿no? Porque hay esa otra visión, hay quienes opinan que el Paseo Alcalde permitirá de alguna manera volver a atraer población en los entornos. De hecho, ya se están dando estos procesos de hospedaje, hoteles boutique, también en las manzanas, en los entornos, los vecinos están en algunos casos recuperando, digamos, sus viviendas, les están dando nueva vida, los están dando otra, digamos, mejorándolas con la intención de rentarlos para Airbnb, ¿no? Entonces, creo que también habría que ver esa otra, claro, todo depende de tu hipótesis, ¿no? De cómo lo quieres abordar, pero no hay que dejar de lado que está también esa otra visión. Ahora, esta cuestión de que yo creo que habría que verla con más detalle, realmente si se están dando estos procesos de expulsión de personas del centro. ¿Por qué? Porque todo el municipio de Guadalajara está con procesos de disminución de población, vinculados no solamente por los movimientos hacia las zonas exteriores de la ciudad, sino también por este proceso de envejecimiento poblacional que se está teniendo, ¿no? Es decir, la transición demográfica, sobre todo en la zona centro de la ciudad, es aún más fuerte de lo que está ocurriendo en otros contextos. Si fuera solamente la parte del centro histórico, bueno, uno podría encontrar, ¿no?, ciertas mayores elementos que reafirmaran esto, pero no, está ocurriendo en todos los distritos del municipio de Guadalajara. Entonces, bueno, serían cosas que habría que, creo yo, matizar o considerar. Pero bueno, el asunto de la percepción, pues yo creo que es fundamental. Todavía se siguen manteniendo en muchos de los lugares, la gente vive en la parte superior, ¿no? Sí. Y los negocios están en la parte inferior, el comercio, los negocios, ¿no? Sí, ese es un reto, yo creo que es un reto que tengo, ¿no? O sea, ¿cuáles serán las estrategias para recuperar ese espacio? También hay que dejar muy en claro que la ciudad o los espacios de la ciudad no son propiedad de nadie, es propiedad de todos. O sea, no va dirigido a un sector. Yo entiendo que los jóvenes quieren ir a reventarse ahí y hartarse de todo lo que venía a Chapultepec. Es normal. Todos los jóvenes, todos pasamos por esa edad y nos gustaba eso. No hay que escandalizarse tampoco, pues. Pero no nomás es eso. O sea,
la ciudad, yo creo que el espacio público representa la parte más democrática de una sociedad. Dile eso a los de las playas de Entonces, bueno, estamos en la playa, pues ahí no hay problema, ¿no? Se puede hacer de todo. Pero la ciudad también son los niños, la ciudad también son los adolescentes, la ciudad son los adultos mayores. O sea, hay que buscar una estrategia integral que englobe a todos los estratos sociales. Yo también me queda muy claro que la gente de San Javier, de Chapalita, de Puerta de Hierro, no les interesa ir al Paseo Alcalde. O sea, también lo entiendo. Habrá que involucrar a toda la sociedad en general y una estrategia integral para que convivan en armonía el capital, la diversión y el respeto por la ciudad. Pues sí, esos son los desafíos gordos que tenemos. Yo voy a comentar la perspectiva esta, cómo podemos usarla ahí, porque la verdad, para ustedes mi opinión es irrelevante, no tienen caso que se las diga. Si quieren se las digo, pero sí, eso es... confianza. Entonces, empiezo por lo de la estrategia metodológica para lo de Jesús. Otra vez, ¿no? Es decir, esos rasgos de la ciudad, ¿cómo se gestaron y a partir de cuándo? Tiene uno que hacer cortes temporales, ¿no? ¿Cuáles son los momentos significativos que ya puedo observar que ¡yum! Va para allá? Estamos en la comida y dice Jesús, no, pues es en este sexenio. Ah, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, esa es una, el corte temporal. Dos, esas iniciativas, ese tipo de proyectos no solo ocurren aquí, y ocurren en cierto tipo de ciudades. Mérida, Querétaro, acá, Leoncito, y miren cómo son esas ciudades. La calle 47 en Mérida es el mismo modelito. La calle 47, vayan ahora, es nuevito esto. ¿Saben cómo se llama todo esto? Y no crean que estoy cotorreando. Apenas salga el libro, se los paso para que lean el capítulo de mi amigo Miguel Lisbona, que hace el análisis de este tipo de asuntos en Mérida. Es en la calle 47, no estoy inventando eso. Es la calle 47 y es un corredor gastronómico. Mérida hoy día ya es carísima. Bueno, pues la calle 47 con su bendito corredor gastronómico es inalcanzable. No es cara, es espeluznantemente cara. El Miguelito Lisbona, él es de Barcelona. No, Federico, es que esto es caro, pero la calle 47, es muy... Un día vamos nomás para ver. Es pero ¿cuánto puede caro. Costar, digamos? No, pues yo tengo que ir comiendo, pero digamos lo que está del trasfondo es, a ver, ¿cuál es el proyecto de ciudad que queremos? ¿Cuál es el proyecto de sistema de ciudades que queremos? ¿Cuál es el proyecto de formas de asentamiento que queremos? Y ahí sí no hay vuelta, excluyente o incluyente. Y ahorita les cuento una experiencia en la que estoy, de nueva cuenta. ¿Cómo se gestó esto? ¿Cómo se gestó? ¿Qué actores estuvieron involucrados en esta iniciativa? ¿Qué actores de carne y hueso? Sí introduce uno esa mirada. ¿Qué relaciones produjeron ese resultado, ese tipo de ciudad que tiene un rasgo específico en ese lugar? Jesús incorpora, bueno, yo lo voy a valorar, dice él, desde la geografía de la percepción. Va, estupendísimo, ahí está clara su ruta. Simplemente la contribución, el aporte que puede dar, lo que hemos estado discutiendo estos días es cuáles son las interacciones que produjeron eso. Porque ahí hay nombre y apellido y mecanismos. Viene Néstor, viene Eva, ¿no? Entonces, yo insisto, la parte metodológica es esa, estudiar las interacciones que producen qué tipo de ciudad. Voy a dar ejemplo y ahorita les doy la palabra rapidísimo. O sea, esto lo escuché de boca de Jordi Borja en Mazatlán, Sinaloa, en 2009, un congreso de IGLOM. Jordi, cuando ya saben, las olimpiadas, ¿para qué sirven?
idealmente se convierten en una posibilidad de mejorar una ciudad o un sistema de ciudades. Ojo, idealmente. Bueno, normalmente no ocurre eso. Pero en Barcelona, cuando fueron las Olimpiadas, Pascal de Maragall era el alcalde. Insisto, no se los estoy inventando, yo se lo oí a Jordi Borja. Miren la historia para que vean que Jordi Borja y Pascal de Maragall estaban en esos años. Y Jordi Borja fue el jefe del diseño, el rediseño, el ajuste en Barcelona. Y Jordi Borja nos decía, si uno hace esto de esta fascinación por los peatonales, genera estrangulamientos. Y decía, no estoy diciendo que no haya, simplemente que no es agarro esta y ya. No, tengo que pensar en la ciudad en su conjunto. Y luego decía, la idea central de Jordi Borja era, no hagamos un lugar lindo y que los demás se frieguen, sino generalicemos un lugar quizá medianamente lindo, pero que sea para toda la ciudad. ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Incluyente? ¿Excluyente? Y esas son relaciones de poder, de fuerza, de actores ¿qué tipo de ciudad, de país, de sistema de localidades queremos? ¿Incluyente o excluyente? Para muchos les puede parecer extraordinariazo. El tema ¿es excluyente o no excluyente? ¿O es incluyente o excluyente? Concluyo con esa experiencia rapidísima. Yo voy a colaborar, yo trabajo en la UNAM, de ahí vivo, pero voy a colaborar, a mí no me van a pagar nada, con una nueva dirección del nuevo gobierno municipal en San Cristóbal, que son unos mis amigos que son discapacitados. Y entonces hace un año nos conocimos y nos hicimos bien cuates, ya somos pero bien cuates. Y yo les dije, esto está extraordinario, yo colaboro con ustedes, de aquí para adelante hasta que me muera. Y entonces ellos forman parte de una asociación que se llama Así Podemos, pero que hay un proyecto que es más que ese lugar, que se llama Ciudad Incluyente. Bueno, entonces en esa nueva dirección, que se va a llamar Dirección de Inclusión, hay 4 ejes. Un eje es obra pública. ¿Saben cuántos habitantes con discapacidad hay en San Cristóbal de las Casas, en ciudad de 200,000 habitantes? 16,000. Un montón. ¿Los mira uno? No. Es una ciudad brutalmente excluyente. Hay un dicho que tenemos, ahí las banquetas no son banquetas, son acantilados. Entonces tenemos que, obra pública tiene una iniciativa emblemática que se llama Calle Completa. Y Calle Completa significa hacer rampas, bajar niveles de banquetas. En serio, son unos acantilados de 40 centímetros en algunos lados. No estoy exagerando. Entonces, hacer rampas, hacer que la superficie de rodamiento para quienes tienen silla de ruedas o usan un bastón. Hermoso alcalde que está terminando, ya les dije, pues hizo en el centro histórico, estaba perfecto, pero hizo en el mero centro, no en el centro histórico, porque ahí es muy grande el centro histórico, en términos relativos. Pues unas piedritas que se ve re lindo, ¿verdad? Pues ahí dinerito en la obra pública. Pues esas piedritas para quienes usan silla de ruedas o bastón, te matas. Punto. Son ciudades excluyentes hasta las cachas, ¿no? Entonces una es obra pública, otro es lenguaje de señas mexicano. Yo ya estoy aprendiendo, pues porque voy a trabajar con ellos. Entonces, otra iniciativa es turismo alternativo. Ángel, que es uno de los amigos, él tiene un padecimiento, no sé cómo se llama, que él anda en silla de ruedas desde que nació. Él es de Delicias, Chihuahua, y vive allá desde hace 10 años. Y él es un tipo de psicólogo, es un tío extraordinario, porque turismo incluyente, él dice, y tiene las cifras, en el mundo representa un mercado de dinerito, por ahí decían el dinerito, dice él, yo no lo he constatado, $1,000 millones en el mundo. O sea, todo el dinero del universo. Que en San Cristóbal ni aquí ha aparecido, se ha aprovechado eso. Pues somos una ciudad excluyente como la mayoría. Entonces es, ¿qué tipo de ciudad queremos? Y la otra es,
Con él trabajan unos cuates que hacen turismo de ecoturismo y cosas así, con arneses especiales para que pueda estar en rápidos o pueda hacer rappel. De ahí mira un ángel trepado en unos arneses especiales. En términos de negocio, ese es un mundo de negocios del tamaño del mundo. Y le da posibilidad a personas de carne y hueso de que tengan acceso a satisfactores de bienestar para su personita, que hoy día son imposibles. Y el último eje es inclusión laboral y emprendimientos a través de figuras de economía solidaria. Bueno, lo que quiero señalar es que la nueva alcaldesa agarró el asunto y dice, hagamos una nueva dirección y por ahí nos vamos. Y la clave es, ese diseño de políticas está orientado a una población objetivo claramente, para mejorar sus condiciones de vida. Pero el alcance, lo que hace rato estábamos hablando de alcance, ¿no? De esas políticas atañe no solo a la población con discapacidad, sino también a los demás. Todo el mundo va a querer banquetas no acantilado. La superficie, ahí llueve, que es siempre, y te matas por las lajas, literal, te matas. Entonces, es para la población con discapacidad, sí, pero también va a significar mejores condiciones de vida para los no discapacitados, residentes y no residentes. Entonces, claro, ¿cómo nos enamoramos a los operadores y empresarios turísticos? Oye, hay una norma oficial, la 034, que es una norma oficial de accesibilidad universal para que establecimientos comerciales tengan condiciones para entrar y trasladarse. Pues, en prácticamente ningún lugar hay las rampas para que personas con movilidad restringida puedan gozar de la ciudad. Entonces, esta es una política que tiene que ver con un tipo de población que impacta a población que no es discapacitada, pero que también puede generar oportunidades de negocios. Entonces hay maneras incluyentes de hacer negocios que no marginan. Sí se puede hacer, pero esta lógica porque está imbuida de lógicas ultra racistas y ultra clasistas de, no, pues yo voy aquí donde está bien chicho, ¿no? Pues aquí nomás yo. Simplemente esa tontera para mí es la cosa más excluyente del mundo de VIP. Yo ni más que me meto en una sala de esas. Pero como soy curioso en la madre, mi esposa me dice, ándale, vamos, para que veas cómo es eso. Ya vas, para que sale, me meto para... No, pero era como que VIP, qué cosa tan espantosamente excluyente. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Mi casa, pues yo la hice en mi casa y no tiene accesos para que pueda entrar Ángel. Ya estoy pensando en cómo demonios la rediseño para que Ángel pueda ir. Entonces, podemos hacer negocios, sí, pero en lógica incluyente. Y podemos hacer ciudad, sí, pero en lógica sostenible, para que sea justa. Esa es mi perspectiva. Y además en esos negocios del corredor gastronómico de la 47 y del no sé qué, de no sé cuántos, pues son 3 personajes que se llevan la paga del universo. O sea, en la historia de la humanidad ningún periodo ha sido tan brutalmente, devastadoramente polarizante que eso que llamamos el periodo neoliberal. Es para morirse, y nunca ha sido tan devastador en el planeta Tierra. En un periodo chiquitito hemos hecho trizas el planeta, trizas. O cambiamos o estamos medio tontitos, pero no, quienes están en esa otra lógica, pues no va a estar fácil, ¿verdad? Bueno, una cosa respecto a lo de Paseo Alcalde. El otro asunto es que, paradójicamente, no obstante, en la etapa de la transición demográfica en la que se encuentra Guadalajara, en esta pérdida de población
en donde tenemos edades medias rondando los 40 años, para ser alcalde es excluyente. No tiene, o sea, es difícil para alguien en muletas o en silla de ruedas que pueda disfrutar, entre comillas, ¿no? O utilizar. Sin embargo, se siguen manteniendo ciertas prácticas que ya existían antes y que son utilizar, por ejemplo, la plaza frente al santuario que hacía referencia a Jesús. La gente todos los sábados, me parece, los domingos, baile, hay baile, o sea, hay reuniones de esa naturaleza. Bueno, ese iba por ese lado. Por el otro lado, donde se hablaba, bueno, ¿qué tipo de relaciones se han establecido o por qué fue que se realizó esta acción, este programa específico para la construcción de Paseo Alcalde, cuya afectación ha sido bastante grande? En parte, pues tiene que ver con una política y una visión de ciudad que se estaba construyendo. Y creo que ahí el hecho de establecer la marca Guadalajara, ¿no? Como marca, con fines turísticos específicamente, tuvo mucho que ver. Y ahí se articularon, me recuerdo porque esto tuvo que ver con muchos de los cambios que se están dando ahí, cuando Guadalajara se postuló y ganó para los Juegos Panamericanos. Todo esto tuvo que ver, ¿no? Con toda la venta que se hizo, proyectos que quedaron ahí truncos, pero que finalmente para la misma ciudad se implicó un impacto muy fuerte, tan así que todavía no se logra resolver con la zona de Parque Morelos, ¿no? Que por dónde va a ir ese proyecto. Todavía no hay nada claro, pues, pero sin embargo los efectos están. A la gente, ahí sí fue, la gente la desplazaron, ¿no? Con la compra que se hizo de todas las manzanas estas en ese entorno. Entonces yo creo que allí sí hay referentes y tiene que ver con esta política, ¿no? Que para impulsar a Guadalajara como una ciudad global, ¿no? Tuvo mucho que ver con esos cambios en esa zona. Sí. ¿Se sabe la historia de los pueblos mágicos? Ah, ¿de veras? No. Bueno, ¿quién estaba? Néstor. Gracias. No, puntualmente. De hecho, pues era también base, como lo comentaba la doctora Evangelina, el hecho, por ejemplo, en lo que comenta mi compañero pues, Jesús Amezcua, en lo personal se me hace un tema y un problema también bastante complejo. O sea, como que, pero interesante. O sea, lo complejo no le resta el peso a lo interesante que puede obtener de su trabajo. Y quería hacer una doble intervención. La primera, en términos de algunos elementos que pienso sobre el trabajo del compañero, y en otra, el cómo yo veo que todo lo que usted nos ha aportado en estos 2 días que llevo, esta sesión y media, bueno, ya más del término de la capacitación, cómo yo lo veo aplicado, como quien dice, en el trabajo pues, de Jesús. En primer lugar, me llamó mucho la atención que él haya recuperado estos elementos, por ejemplo, de lo que es las estructuras espaciales de aquí del casco viejo, del centro histórico de Guadalajara, en esta avenida que ha sido importante desde un punto de vista tradicional, histórico. Y el hecho de cómo estas estructuras espaciales transforman su funcionalidad. Y aquí me recuerdo mucho cuando nosotros pues, estudiamos pues, dentro de geografía humana y particularmente en geografía urbana, lo que es una escuela de los 60 aproximadamente del siglo pasado de la ecología urbana. Entonces ahí yo pensé pues, en Harris Ullman, el modelo esto de los policéntrico, y el hecho entonces, ahí hay un elemento importantísimo, por ejemplo, dentro del trabajo del compañero, o sea, el cómo ver este cambio de la funcionalidad de esa estructura espacial histórica generada pues a través del tiempo, y por una parte, y por otra, cuando él menciona el hecho de la percepción. O sea, también dentro de la geografía humana, del campo de la geografía humanística, surge este movimiento de la geografía de la percepción. Y yo recordé cuando pues, hice mi tesis en salud ambiental, que fue de percepción, precisamente, utilizar herramientas de psicología ambiental y particularmente de percepción ambiental, pero también de geografía de la percepción, para evaluar percepción de riesgos en la zona metropolitana. Y en este caso, por ejemplo, y acá ya hago el puente con lo que usted nos ha mencionado respectivamente. O sea, por ejemplo, cuando él mencionaba, no, es que pues aquí las personas que inicialmente construyeron
ciudad, en esta avenida, en esta vialidad que es importante. El hecho ahorita, pues ellos sufren como, entre comillas, la transformación también que otros actores que están incidiendo pues en estos cambios, o sea, y ahí hago el primer link a lo que usted nos ha comentado, o sea, estos mecanismos institucionales que tiene que ser, por ejemplo, el reglamento de centros históricos, la ley de asentamiento urbano, las normas internas pues de cómo se ordena el territorio en los espacios urbanizados. Pero aquí, por ejemplo, pienso en estas herramientas que en la geografía de la percepción pues tenemos como muy claras. Por ejemplo, Ji-Fu Tuan, cuando menciona todo el concepto de topofilia, y ahí yo digo, pues puede ser algo interesante que se puede recuperar. O sea, ese sentido de apego, de filiación que uno como persona tiene a los lugares. Por ejemplo, las herramientas de Kevin Lynch, de la imagen de la ciudad, de David Lowenthal también. Y aquí aquí está el nexo directo, en este sentido de la experiencia subjetiva, el cómo el habitante que en su momento construyó ciudad, ahora, además de seguir construyendo ciudad, tiene que, como quien dice, seguir con la construcción de territorio. O sea, ¿por qué? Porque a partir de la experiencia subjetiva surge ese principal elemento de lo que hace territorio al territorio, que es el sentido de apropiación y sobre todo de el sentido de pertenencia al lugar, de pertenencia al espacio. Entonces, en esta escala micro o local, en el caso, por ejemplo, de los vecinos ahí que en su momento construyeron ciudad y ahora están siendo, como quien dice, el efecto, la expresión espacial de políticas y de otros actores que están incidiendo en este espacio, es el hecho entonces cómo ellos, el reto ahí sería, por ejemplo, en estas personas tradicionales, el cómo mantienen viva esa idea de territorio. O sea, no caer en lo que se conoce como la amnesia territorial, en el sentido de que no, o sea, el territorio, pues ya la modernidad ya está encima, o la posmodernidad, como queramos llamar, pero pues el hecho entonces, el sentir esto, o sea, el sentir esto de cómo el ser humano, la sociedad, el habitante tradicional, ha sido constructor y lo va a seguir siendo, aunque demográficamente estemos la población se está avejentando, la población ya no esté, pues estamos en estas transiciones que bien explicó la doctora Evangelina, y ahí pues hago ese nexo pues así rápido, así improvisado con lo que el compañero pues mencionó. Sí, está bien lindas las reflexiones. Sí, brevemente. Yo parto nada más de una reflexión de Jan Gehl, que es como la máxima autoridad en urbanismo, específicamente en temas de peatonalización. Él dice una cosa muy sencilla, dice, primero la gente, luego las casas, luego los edificios. Al revés, nunca funciona. Esa es la primera cosa que quería mencionar. Y la segunda, que me causa también así, me pone el estómago al revés, cuánta complacencia se está perdiendo la tradición y a veces sumamos a esa pérdida de la tradición de la ciudad. ¿Con qué facilidad le cambian el nombre a las cosas? Y no es que quiera uno vivir en el pasado, es que las cosas nacieron con un nombre y debe permanecer ese nombre. Él se llama Ciro, Saraí, y no les puedo cambiar el nombre, así nacieron, así se llaman. Barren de la noche a la mañana con 2 siglos de historia. 1745 se construye el templo de Aranzazú y San Francisco, Plaza de Aranzazú y Plaza de San Francisco, y hoy simplemente le llaman los 2 templos. Dios mío, yo entiendo la economicidad del lenguaje, que son jóvenes, pero la ciudad, esa es una manera de olvidarse de la ciudad. ¿Sí? Entonces, hoy en la mañana amanezco con la noticia de que la colonia americana fue nombrada colonia mágica. Una colonia que tiene más de 100 cantinas. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Sí. Y que tiene fiesta hasta las 4 de la mañana. Yo he sido testigo porque he estado ahí. Perdón, a las 5, hasta las 5 de la mañana. Entonces, bueno, ya, pongámonos serios. Entonces, uno de mis objetivos
alcalde es rescatar esa tradición, ¿no? Que no se pierda esa tradición. ¿A qué horas abren el primer antro ahí? Aquí estamos, En el desestrés, por lo menos, ¿no? Entonces, es rescatar toda esa tradición, porque yo estoy cierto que si le ponen un Starbucks ahí, un Bananas en Paseo Alcalde, pues se va a llenar de jóvenes, está bien pues, o sea, pero no es el objetivo, sino que rescatar esa tradición. Déjenme limpio las manotas porque si no voy a enmielar el micrófono. Y ahorita comentamos algo de Néstor y lo de Jesús ahorita. Insisto, primero como método, lo de Néstor, Trum en ruta de lo de Néstor. Acuérdense, no es que estemos estudiando, así como dijimos con mucho énfasis, no estamos estudiando el actor solito, así como inmanente, sino el actor en sus interacciones. Tampoco estamos estudiando el mecanismo en sí mismo. Estamos estudiando cómo éste establece, estructura las interacciones. Y de ahí es que hacemos los ajustes que tengamos que hacer, ¿no? Esa es una primera reflexión. Y la otra, o sea, yo soy partidario de pueblos que olvidan su historia, se mueren. No solo se mueren. Punto y chao, bye, adiós, se mueren. O sea, yo no quiero que México sea Las Vegas. Eso fue una lógica específica en ese lugar, con unos personajes que construyeron esa ciudad. Yo nunca he estado ahí. Pero eso que se mira, a mí no. Este país tiene una historia impresionantemente diversa, una identidad que se expresa en una diversidad impresionante. ¿Y cómo lo voy a violentar? Hace rato en la comida platicábamos, ¿no? Los europeos en eso son ultra, súper requete celosos, ¿no? Nada de que o sea, quieres hacer modernidades, las vas haciendo en los circulitos alrededor y mantienes. Pero aún así de que son bien enérgicos en cuidar eso, la identidad y la evolución histórica de su identidad arquitectónica, de repente ¡shum!, hay desvaríos. Y se los contaba, Budapest en abril, ahí a unos metritos del Danubio, o sea, Budapest es una ciudad tan lindísima, ahí a unos metritos del Danubio un mendigo casino, un cubote fiero, Dios santo, ¿no? Y que conste que es una ciudad tan ultra super requete, cuidadita, bonita, que muy verde, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo sí digo, ciudad incluyente, sistema de ciudades incluyente. A ver, en la ENOT, para hacer referencia a la ENOT, el Adolfo Sánchez Almanza, querido amigo que coordinó eso, la caracterización del occidente, pues era un sistema reticular de ciudades, ¿no? No había una ciudad sota, aparte de esta, que predominara, ¿no? En el Bajío también. ¿Y qué pasó con ese disque modelo de desarrollo, que fue una cosa de expoliación brutal, que generó, en términos ambientales, desgració esa lógica que tenía ese sistema de ciudades, y ahora lo está haciendo inviable el agua? Es decir, todos esos corredores industriales, no es la industria en sí, sino qué tipo de y bajo qué condiciones voraces se quedaron sin agüita. Entonces se desgració eso. Entonces, hay que mantener y proyectar. Hay Arturo Pérez Reverte, si lo han leído, ¿no? Que tiene 1 millón de libros. En uno que se llama La piel y el tambor, que me gusta mucho, ocurre en Sevilla todo esto. Y hay un personaje, una tía en la novela, que tiene una frase de lo más lindo, que dice más o menos así: es que en Sevilla, la frase va por ahí, dice, nos arraigamos en nuestra historia y desde ahí construimos nuestro futuro.
O sea, qué manía de andar despreciando nuestra historia, qué manía, Dios santo. Ay, es que eso no es moderno. Sí, claro, Jesús, Sí. aquí es para No, todos. como un ejemplo de lo que usted bien dice, no se llama Parque Rojo, se llama Parque de la Revolución. Pues ahí está. Y esa manía de veras de, no, esto está atrasado, ¿no? Pues estamos fritos por ahí. Eso que está haciendo el compañero Ándele, no sea malo, usted me contó de su tesis hace rato y está extraordinaria. Oigamos la tesis del compañero que tiene que ver justo con esto, está espectacular. Y luego abusaré de repetir la historia que a su vez yo le conté de los sueños. Yo soy Braulio de la Maestría en Desarrollo Local y Territorio. Sí, como le comentaba, bueno, mi tema de investigación lo traigo desde la licenciatura. En ese tiempo no lo desarrollé, pero el proyecto siempre lo he tenido por así que enlazado. Y yo básicamente lo que estoy explorando es cómo se construye el sentido de pertenencia a partir o a través de los nombres de las calles. Guadalajara en ese sentido pues tiene una rica historia en la cuestión de la nomenclatura, y actualmente hay calles. Yo lo que quiero explorar básicamente es cómo se construye la identidad a partir de calles con atributos geográficos. Entonces tenemos calles en la actualidad con ese tipo de nombres. Yo me ubico en tiempo y espacio desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Y mi área de estudio es el Centro Histórico de Guadalajara, como bien comentado los compañeros, y también a todos los barrios tradicionales que colindan con el Centro Histórico de la ciudad. Entonces, yo lo que estoy trabajando con dos grupos etarios, con personas longevas que estoy entrevistando de manera abierta, y también con los jóvenes para conocer ese corte transgeneracional que hay respecto a ese tema. ¿A poco no está extraordinaria su tesis? Está pero bien lindísima. Y entonces me va a permitir que repita la historia que yo le conté a usted, ¿verdad? Bueno, ahí les va la tesis de Braulio, ¿dijo? Sí. Es que ya sabe que soy médico. Braulio, su tesis me conectó a una experiencia que conozco bien de un colega allá en San Cristóbal, que es médico, Jaime Pecho. Esto de las identidades y la reproducción de las identidades y de la historia. Este es médico y se ha dedicado a estudiar, entre otras cosas, a los médicos tradicionales, que en los Altos, en particular en la zona Tzotzil, que en Tzotzil, que es una de las lenguas de allá, de ahí de esa región del estado, a los médicos tradicionales se les dice iloles. Bueno, resulta que el saber de Ilol viene y se transmite a través de los sueños. Entonces en una de sus indagaciones ha visto que los jóvenes ya no sueñan, por tanto ya no pueden ser iloles. Y esto tiene que ver justo con eso, que todas las intervenciones últimas, cuando cambian mis condiciones de existencia material, mi ciudad cómo era y cómo es, pero de una manera cada vez más drástica, mis referentes históricos, mis conexiones de apropiación viejas y cómo se van reproduciendo en el tiempo, se rompen. Entonces los jóvenes ya no sueñan. Entonces, ¿cómo van a y por qué no sueñan? Pues porque sus ecosistemas se han cambiado muchísimo. Entonces sus referentes espaciales cambiaron y las modalidades específicas de su territorio cambiaron. Y entonces ya no sueñan como soñaban sus abuelos o sus tíos. Entonces ya no pueden ser idoles. O sea, se están acabando. Que tiene que ver, pues sigue la territorialidad, utilizó el término usted ayer, ¿no? Ahí está. Entonces eso es fundamental, esa manía de nacimos ayer, Dios santo, ¿qué es eso?
pues un país con una historia tan fértil, tan rica, como que nacimos ayer y no sirve para nada, no, es una barbaridad. Pero bueno, nuestro punto metodológico es cómo analizamos las interacciones humanas que van generando esos procesos de olvido histórico y que se materializan en construir un tipo de ciudad como luego se construye. Ocurrencias de algún personaje y pácatelas. Te aviento toda la maquinaria para, pues a mí se me ocurrió años A, 1993, estábamos haciendo con León Vendesky y Víctor Godínez una cosa. Había un dinero grandote que sobró y que lo tenía Nacional Financiera y que fueron los famosísimos estudios de Gran Visión. De repente ustedes han oído de eso, estamos hablando de los años 90. Pues a mí me tocó con ellos diseñar la metodología general de los estudios de Gran Visión, que eran esos intentos de hacer análisis, así se decía entonces, sectorregionales. Bueno, pues en Oaxaca el gobernador era Diodoro Carrasco. Entonces valía que eso, qué cosa se hiciera del diagnóstico. Él determinaba, no me acuerdo ahorita el lugar en Oaxaca, que era prioritario un proyecto estratégico que tenía que aparecer en el estudio de Gran Visión, era la explotación del mármol de no me recuerdo qué lugar, porque él aseguraba que era mejor que el mármol de Carrara. Entonces valía que eso, cualquier valoración otra del diagnóstico. El mármol este es el más importante de todo el mundo, más que el mármol de Carrara. Y aquí el proyecto estratégico va a ser esa explotación y se acabó la discusión. Pues no, ¿cómo creen? Eso es garantía del desastre. Bueno, quiero aprovechar, si me permiten, hacer una incorporación de algo más que no hemos señalado explícitamente, que corresponde al asunto de las rutinas. Entonces hay métodos para estudiar rutinas. Entonces me parece importante, creo yo, ustedes dirán, si les parece, antes de que empecemos, si ustedes consideran útil que hablemos de eso. Específicamente les presentaría en términos gruesos un método de Feldman y Pentland 2005 que hacen estudios de las rutinas y forman parte de un enfoque general que se llama dinámica de rutinas, donde ellos dos han sido personajes fundamentales y que tiene más o menos más de 20 años, 25 años, este enfoque de dinámica de rutinas. Entonces ustedes dicen si le entramos a eso, nos lo despachamos para poderlo incorporar. Yo ahora ando clavado en eso y oyéndolos, como de repente Jesús me quedó mucho la inquietud de que él dijera, no, pues es que no se cumple la regla y pues ya valimos que eso. No, digamos, hay deficiencias en esos mecanismos que son fruto de que vemos cómo operan en las interacciones, pero esa idea del enriquecimiento del diseño institucional, ahí es donde aparece el otro componente y es el que ahorita me gustaría compartirles. Ustedes dicen, sí. ¿le entramos? Sí. Va. Bueno, ahí les va. Un poquito de historia rapidita. Yo escribí recién una cosa, se publicó en enero. Se los mando para que miren así un rapidito la historia de esto. Pero a grosso modo. El análisis de las rutinas ha estado muy metido en el mundo de las teorías de la organización. Mi pretensión es que ese asunto se incorpore en las discusiones de desarrollo. Ha estado en otros mundos, por así decirlo, pero no en este mundo de los debates del desarrollo. Entonces esa es mi primera intención. Entonces me he puesto a indagar y a jalar las discusiones de rutinas para incorporarlas. Y entonces la gente, que son un montón, que ha configurado este enfoque que se llama dinámica de rutinas, así se llama este enfoque, dinámica de rutinas, literalmente han revolucionado
la concepción de las rutinas. Digamos, tradicionalmente las rutinas en todo el mundo de teoría de la organización, en muchos con aportaciones desde la psicología y, organizativa, ¿qué hicieron? Las rutinas son como una caja negra, ¿no? Y se considera como un elemento inercial. Es como un carrito que lo empujas y ahí sigue inercialmente. Ya lo dejé de empujar, pero sigue, ¿no? Es como si me empujan acá y sigo. ¿Cómo se dice de aquí para arriba hacia Baja California? La viada, ¿no? O sea, la viada, ¡pum! El impulso. Y ahí sigo. Entonces las rutinas se miran en términos de la viada, ¿no? Y solo cambian si hay un choque exógeno. Endógenamente no se valora y la rutina, esa tendencia inercial, cambia si hay un choque exógeno que me mueve para otro lado. Así se estudiaba. Entonces estos cuates dicen, pues no, está muy limitado eso. Y entonces ellos dicen, hay que analizar las rutinas al interior para ver cuáles son sus motores endógenos. Entonces ellos en el año 2005 publican un texto bien interesante que dice las rutinas como unidad de análisis. Ellos consideran que las rutinas no son instituciones, no son mecanismos institucionales. Yo considero que sí, y en esa lógica, ¿por qué? Porque me parece que las rutinas estructuran interacciones, ¿sí? Y es en ese sentido que yo sí las considero como mecanismos institucionales, no formales, como lo consideran muchos analistas institucionales. Ellos en particular no las consideran como instituciones. Dos, ¿qué cosas son las rutinas para ellos? Son, bueno, pongo el nombre de estos, ¿no? Pentland y Feldman. Ella es Marta Feldman, y él es, si no me equivoco, Brian Pentland. Ha escrito un cerro de cosas, pero me remito ahorita a ese texto. Bueno, primera proposición. Las rutinas, ¿qué son? Patrones de acciones. Patrones de acciones. De una interdependientes en el sentido de que tienen que ver con una colectividad, ¿no? Nosotros solitos no tenemos rutinas, según ellos. Tendríamos hábitos, pero rutinas lo tienen las organizaciones de cualquier tipo. Ahí se estructuran rutinas y se viven rutinas. Muy bien, y entonces ellos, ¿qué dicen? Ellos proponen analizar 3 aspectos para entender las rutinas. Un primer aspecto que le llaman el aspecto ostensivo, otro que le llaman el performativo. Ellos dicen que son los elementos que integran las rutinas, y luego hay otro aspecto que serían los artefactos de las rutinas. Piensen en estos como los huéspedes o los vehículos de las rutinas. Ya ven que en las medicinas dice excipiente CBP, pues es la grafea o la capsulita o la tableta o como se llama, pues hagan de cuenta. Voy a empezar por estos. Piensen en los artefactos como el huésped o el vehículo transmisor de la rutina. No es la rutina, sino es el vehículo que permite verla, observarla, transmitirla. Ejemplos de estos: manuales de procedimientos. En un manual de procedimientos se establece una ruta a seguir, un patrón de acción, que puede ser en un hospital, en la universidad, en los trámites gubernamentales de cualquier índole, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un escrito, un manual de procedimientos, como le dicen, el libro azul, puede ser un artefacto de una o varias rutinas. Los manuales de puestos. Sí, todas esas cositas que dicen, usted le va a hacer así, tú.
Bueno, pero no son la rutina. También lo son las disposiciones de las instalaciones, de los edificios. Que en una fábrica, piensen, pues una fábrica tiene cierta lógica en su disposición de elementos, ¿no? Aquí está la línea de ensamblaje, aquí está la línea de pasar una maquinaria a otra, qué sé yo. Los hospitales, pues hay una ruta específica. Yo entro a una área de recepción que después me canaliza en otro lado y que después hacia la valoración y luego a los laboratorios y los estudios. La disposición física de un edificio, de una oficina, de un establecimiento, induce que el comportamiento que se siga, el patrón de acciones recurrente. Bueno, esto en relación a artefactos. Ahí vamos. No son la rutina, pero puedo verlas a través de ellos. Bueno, el aspecto, bueno, voy a ir de aquí para acá. El aspecto ostensivo, dicen ellos, es como, digamos que las más de las veces pues, aparece aquí y me dice cuál es la disposición, la ruta a seguir, la norma oficial, por así decirlo, cómo debo de hacer lo que sea, ¿sí? Este es el aspecto ostensivo de la rutina, la disposición. Por ejemplo, en ciertos procedimientos aquí dentro de la universidad, en el manual de procedimientos dice que tal trámite sigue tal y tal y tal y tal paso, que así se debe seguir. Eso es lo que aparece aquí. Pero en el aspecto performativo son las variaciones que cada quien hace. Sigo esto, pero yo le pongo de mi cosecha, como decimos coloquialmente. Me mantengo en esta, pero le pongo. Bueno, ¿hasta ahí vamos? Ostensivo es el procedimiento, entonces. Este es la disposición que dice cómo le hago, ¿no? Bueno, y estas son las variaciones en torno a, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces ellos en su método lo que hacen es analizar las interacciones entre estos elementos, entre el ostensivo y el performativo, y entre el ostensivo y el artefacto, entre el performativo y el artefacto, entre el performativo y el ostensivo, ¿no? Para entender las rutinas. Bueno, al rato comento métodos otros que se han diseñado para estudiar las rutinas. Este es un cuerpo, digamos, conceptual que ellos proponen. En el año 16, Feldman y después Pentland se le sumó, han enriquecido esto. No me voy a meter al enriquecimiento, nada más lo advierto para si se ponen a leer sobre eso. Ellos dicen que esto ofrece, estrictamente voy a usar sus términos, una ontología débil, y lo que después propusieron, dicen, nos ofrece una ontología fuerte del análisis de las rutinas. Ahorita no me meto a esa ruta de reflexión, me quedo con esto. Bueno, muy bien, entonces, ejemplos de interacciones. A ver, veamos las relaciones entre el aspecto ostensivo y los artefactos. Entonces, a ver, el manual de procedimientos, que es el artefacto, ahí yo puedo observar, identificar, registrar cuáles son los elementos que constituyen, específicos, que constituyen el aspecto ostensivo. El artefacto es el vehículo, el manual, por ejemplo, el libro azul, y ahí el contenido de esto establece cómo debo hacer la tarea, ¿sí? La secuencia, Entonces a veces dice, de repente estos pueden no ser suficientemente precisos, ¿sí? Y entonces dan margen a que el aspecto performativo pues tenga más cancha para variarle, ¿sí? De repente, si el aspecto ostensivo que aparece aquí es medio laxo, y ellos no dicen que sea bueno o malo, ¿no? Registran eso. Entonces esto va a traer como resultado
que las posibilidades de variación o discrecionalidad de los actores sea mayor. Esa es una relación que articula estos. Luego, veamos este. El aspecto performativo es, lo relaciono primero con el de arriba, el aspecto performativo y el aspecto ostensivo. ¿Qué tantas variaciones hay? Piensan en la desviación estándar en torno a la media. Este es como la media, la referencia, y este serían las variaciones en torno a, ¿no? Entonces piensen en esos términos. ¿Qué tantas variaciones, alejamientos hay de los comportamientos individuales respecto de este, ¿no? Y entonces dicen, ¿se acuerdan lo que hemos señalado? Yo por eso ahora estoy trabajando en esta ruta, para registrar. El próximo documento que quiero hacer es un mosaico de ámbitos para registrar rutinas. El mundo gubernamental municipal, el mundo gubernamental, el mundo de los emprendedores de la industria de alimentos y bebidas, por ejemplo. Ahí identificar ciertas rutinas. Y entonces aquí justo en la relación entre estos dos es que aparece eso que les decía yo el otro día, ayer, sí. Sí, Isaí. En este sentido, entonces, esa diferencia o esa desviación que hay de la parte performativa con respecto a lo ostensivo sería entonces lo que nos diría si una rutina está muy arraigada y que va a ser muy difícil poder modificarla, o si es una rutina que pues todos le meten en su cosecha y que finalmente es muy laxa y puedes modificar fácilmente. Mero, como dice usted, pero las desviaciones no quieren decir que sea malo, porque resulta que puede ser que la gente pues no hace caso, pues porque esta no es tan pertinente, y entonces genera un nuevo aspecto ostensivo. Entonces fíjense, estos cuates tienen la virtud de transformar las rutinas en la caja negra, donde ¡pum!, hay un impulso, no sé qué pasa adentro, y luego hay un efecto. A meterse dentro de la caja negra y valorar justo en la ruta que dijo Saraí, está hermosamente aplicado su lógica de razonamiento de ellos. Agregué simplemente que de repente esas desviaciones de la media, llamémosle así, me pueden llevar a generar un nuevo aspecto ostensivo. Eso en su tesis está pero al tiro. ¿Cómo ven? Ahí está. Eso es lo que plantean ellos. Son personajes que plantean cosas sencillas pero contundentes, interesantes, sugerentes. Agrego otro pedacito más, que ya no es de ellos. Pentland lo está usando, ella también. Pero entonces hay, bueno, ¿y qué técnicas utilizamos para analizar esto de manera más específica, aunque no sé qué? Y entonces dice, puede haber modelos de simulación multiagentes. ¿Han trabajado en estas cosas algunos de ustedes? No, en cosas de geografía se usan bastante. Les recomiendo uno. ¿Conocen? Son dos franceses que están en Montpellier, uno, y el otro está en una cosa rara que es como una especie de sede de Montpellier, pero ahí por las islas Fiji. Por ahí, pues, en el Pacífico Sur. Son bien simpáticos estos cuates. Ellos han creado una herramienta de análisis de redes que combina con simulación multiagentes que se llama Ocelot. Este es un software escrito en Java. Como son bien peculiares esos dos, no se ha generalizado mucho el Ocelot, porque no les importa. Y entonces ellos van piano a piano, diciendo, bueno, hacemos capacitación a un cierto grupo y lo probemos, y hacemos capacitación a otro. No les interesa esa difusión masiva, son bien chistosos. A mí me cayeron muy bien.
Bueno, esa fue una nota que lo usa mucho gente en geografía. Bueno, estos cuates también dicen, o no solo ellos, sino otros, redes de narrativas. Yo en particular estoy empezando a aprender esta. Redes de narrativas. Y hay un software que diseñaron estos, que al ratito les digo el nombre, ahorita se me escapó. ¿Qué hace redes de narrativas? Redes de narrativas lo que permite es trasladar esto a una red. Primera reflexión. Pero entonces, en una red convencional, prometo que la próxima vez que nos veamos ya lo aprendí mejor y ya lo apliqué y se los cuento mejor. Estoy empezando a aprender esto. Redes de narrativas es ahí los nodos no son actores, los nodos son acciones. Entonces, si yo tengo una sucesión de nodos, tengo una secuencia de acciones. Pero entonces el aspecto, hay un actor que tiene la secuencia de acciones 1 dentro de la rutina, y hay otro que tiene esta secuencia, y hay otro que tiene esta secuencia, pero después empiezan a hacer análisis con métodos de redes que permiten ver eso que dijo Sarai. A ver, ¿cuál es el performativo que más se repite y se repite y se repite y se repite? Ah, pues lo puedo identificar en esa estructura de redes. Y que eso, de alguna manera, como recién señaló usted, podría decirme, pues sí es un grado de apropiación grandísimo. De hecho, es eso que llamamos en el análisis, se institucionaliza. Ya se convirtió en un mecanismo que estructura, ¿no? Entonces, si yo me lo apropio y lo hago, ahí hay un grado interesante, gordito, de apropiación de la rutina, que puede ser virtuoso o no. En sí mismo no es ni bueno ni malo, va al componente virtuoso. Puede ser virtuoso porque me puede hacer muy eficaz en la acción, a la organización en su conjunto, a la aplicación de cierta política, a la adopción de ciertas prácticas para gestionar el riesgo. Pero a la vez me puede hacer medio inflexible. Me va a costar mucho trabajo lo que dijo usted hace ratito, adaptar. Y entonces ahí viene la clave, ¿y cómo las cambio? Pues puede venir de las interacciones de aquí. De repente despliegues diversos de estos hacen que esto cada vez sea menos pertinente y genero otro, o estos se afianzan, ¿no? Varía según el caso. Yo apenas estoy iniciando esta aproximación específica dentro del enfoque general grandotote, que hay muchos autores, que se llama dinámica de rutinas. Estos dos han sido particularmente destacados, y en particular en su escrito del 2005 proponen esto se convirtió en un ancla, como un referente gordo para seguir la discusión. Insisto, ya lo enriquecieron, otro día les cuento de eso, pero ahorita están estos elementos y me está gustando porque me sirven, los encuentro útiles para ver esto. Sarai lo agarró al vuelo. A mí lo que me interesa es justo evaluar cómo de repente el aspecto performativo prevalece mucho y hace que lo ostensivo no sea pertinente. La pregunta es, bueno, ¿y esto va a ser posible que genere un nuevo? O bien, ¿cómo el diseño del ostensivo se da cuenta de esto y lo cambiamos? ¿Sí? Ese es mi ruta en ciernes. La próxima se las cuento ya más precisa y aterrizada. Yo estoy ahorita clavado en eso. Nada más rescatando. Sí. ¿Cómo comentó que se llaman los autores de la metodología? De ellos no me acuerdo. ¿De estos o de quiénes? Sí, ¿Los de Ocelot? No me acuerdo, pero si ustedes buscan en internet
Ocelot y le ponen software, espero que todavía siga vivo ese negocio. Ocelot. Y no me acuerdo su nombre. Yo tomé un curso con ellos en el Colegio de México en 2018. ¿Ya aparece? ¿Es con Z o Con C. Ocelote. Bueno, luego podemos cruzar. ¿Sí está? Ya se lo encontré. Sí. Y la sede de esto lo cocinaron en la sede de la Universidad de Monterrey. Bueno, ahí está. Digamos, la referencia a Ocelot, estos no están estudiando rutinas. Ellos están estudiando, es un tipo de software que puede usarse para hacer un análisis de redes que combina modelos de simulación multiagentes. O sea, es la matriz de ese tipo de modelos, es modelos de simulación multiagentes, y le incorporan a ese análisis de redes, y eso lo materializaron con esta plataforma. ¿Sí? Es nada más una referencia. Les mando luego la referencia del texto de Dinámica de Rutinas de 2021, editado por esta señora. Es hasta a la fecha el tratado de dinámica de rutinas. El tratado. Es un animalón gordo de no sé cuántas páginas. Son como 25, 30 capítulos. Y en ese texto editado por Marta Feldman, ahí aparece toda la génesis, propuestas de ese gran enfoque que se llama dinámica de rutinas, que a mí personalmente es el que me ha parecido fértil, útil. Y en ese marco hay varios capítulos que usan modelos de simulación multiagentes. Esto del ocelote fue como un corchetazo. Que usan modelos de simulación multiagentes, redes de narrativas, métodos etnográficos. Para hacer análisis de las rutinas. Es decir, hay una sección del debate teórico, hay otra sección de las herramientas, y en la sección de las herramientas aparecen ejemplos de modelos de simulación multiagentes, de redes de narrativas y de usos de etnografía y otros más que ahorita se me escapan. ¿Es ¿Sí? entonces como Atlas T? ¿Cuál? ¿Similar el ocelot? No, para nada, para nada. Con Atlas T, que luego a la gente se le olvida el origen o el vínculo, la filia teórica de Atlas T, que no solo es para sistematizar fuentes de información y convertirlos así en redes, que está muy ligado en su fundamentación a teoría fundamental, a una de las vertientes de la teoría fundamental. Ya ven que se pelearon, siempre se me olvida uno es Corbin y el otro es, ahorita se me escapó. Bueno, pues esos dos que crearon teoría fundamentada se distanciaron teóricamente y luego se creó una vertiente menos cuadrada, más flexible. Pero no, Ocelot no es lo que hace Atlas T. Bueno, ahí está. Listo. Son 5 a las 5. Ya los noto de lo más ponchados del mundo. Y ya me parecería tortura absoluta seguir, se los digo con franqueza. O sea, los noto pero ponchadas y ponchados al máximo. Yo como estoy medio loco, para mí siempre estar y oyendo, no sé qué, se me ocurren 300 cosas y pero no, tiene uno que parar y ser sensible a cómo están ustedes. Yo ya los noto, ¡poing! Hay que descansar. Entonces, mi propuesta es que terminemos ahorita y nos vemos mañana con una petición. La petición es que mañana que nos vemos, pues la intención es seguir. Ya vieron cómo se enriqueció más la discusión y se particularizó más
cuando afloraron sus investigaciones. Entonces a mí me gustaría escuchar de manera más encarecida con lo que ustedes dijeron, lo que dijo Bravo, lo que dijo el Roberto, lo que dijo Pedro, ¿no? Díganos qué están haciendo, y lo que dijo Iván, y veamos cómo se enchufa esta herramienta metodológica para ver su pertinencia en lo que ustedes indagan, ¿no? ¿Les parece? Entonces, mañana llevamos 3/4, nos falta un cuarto, que va a seguir en la misma lógica de hoy, usar sus investigaciones y plantear reflexiones diversas asociadas a todo lo que hemos estado discutiendo el día de hoy. ¿Les parece? Sí. Suave. Y reitero, verdadera, reitero mi disposición a que quienes quieran dialogar sobre esto del enfoque territorial, etc., pues con todo gusto ustedes me avisan y pues nos escribimos y cha. Y para no enloquecerlos en el marco de sus investigaciones, pues que eso pueda. Siempre yo no me meteré de abusador gandalla ahí de... No, pues yo nada más opino y ustedes ahí ven, en coordinación con quienes les dirigen las tesis. A mí una vez, en estas lógicas, me dicen, oiga, pero es que ni siquiera va a poder entrar en nuestro comité. Y le digo, ¿y cuál es el problema? O sea, yo no estoy por los papelitos, me tienen sin cuidado, me valen queso. Yo estoy por la felicidad que significa indagar colectivamente para transformar cosas lo mejor posible para todos, ¿no? O sea que si no estoy en el comité, me tienen sin cuidado, ustedes ni se preocupan de eso. La colonia mágica. Bueno, entonces, ¿les parece? Nos miramos mañana.